Elisa Miguel Rodríguez es enfermera y actualmente trabaja en un servicio de reducción de daño con personas drogodependientes activas y en proceso de deshabituación. Está interesada en el proceso de reinserción tras el consumo de drogas y por ello su propuesta de trabajo de final de estudios va enfocado a la obtención de una sexualidad sana y libre como, como parte fundamental de esta etapa. Y ha decidido titular el trabajo Educación sexual en tratamientos de adicciones. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues como ha dicho Manu, soy enfermera y trabajo en un servicio de atención a drogodependencia. Entonces estoy en contacto habitual y diario con personas tanto en consumo activo como en procesos de rehabilitación. Y es verdad que toda la temática de la sexualidad sale bastantes veces a flote y lo hablamos y nos cuentan pues sus preocupaciones y sus dudas. Y a la vez he visto la carencia que hay en los tratamientos de trabajar esta parte que es vital para nosotros. Entonces, he creado este trabajo que, como ha dicho, se llama Educación sexual en el tratamiento de adicciones, que tiene como objetivo principal investigar sobre la vivencia de la sexualidad bajo los efectos del consumo de sustancias en personas drogodependientes y en particular en proceso de rehabilitación. He realizado una investigación con personas que han sido drogodependientes de alcohol, de cocaína y de heroína y que actualmente están en diferentes centros realizando un tratamiento de deshabituación. Este será el índice que realizaré de mi trabajo y para comenzar, creo que antes de poder evaluar cómo es la vivencia en sexualidad es necesario hacer un encuadre. En el caso de la población drogodependiente, la sexualidad y cómo viven su experiencia sexual está condicionada por varios patrones. Por un lado, el imaginario común asocia la drogodependencia con la exclusión y la marginalidad, la relaciona con una vulnerabilidad en su entorno social, comportamientos antinormativos precoces, consumos habituales, incluso vivencias traumáticas. En ocasiones también se relaciona todo esto con familias desestructuradas, con estilos formativos permisivos y en muchas ocasiones con mala relación con sus familiares. Otra de las vertientes que influyen mucho en la población drogodependiente es la estigmatización general y en este caso la sanitaria, pues se considera que estas personas abandonarán pronto los tratamientos, saldrán de forma precoz de los recursos y que no seguirán, en resumen, unas pautas que un profesional les marque. Por otro lado, les influye mucho la sustancia que consumen, así como el patrón. Si bien todas las sustancias tienen un efecto en nuestro organismo, no es lo mismo que el patrón de consumo sea experimental, es decir, que lo haga alguna vez por probar, que lo haga de forma limitada o que lo haga de forma abusiva o crónica. Dentro del consumo es conocido por el sector que existen una gran cantidad de prácticas de riesgo. Estas prácticas de riesgo tienen relación tanto con el consumo como con prácticas sexuales y en todo este contexto surgieron unos recursos que se amparan en la reducción del daño, que tiene como objetivo no reducir el consumo, sino reducir las consecuencias de este. Por un lado puede ser evitar las infecciones que son de transmisión parenteral y en ocasiones también reducir las infecciones que son de transmisión por vía sexual. Las drogas que consumimos afectan en el organismo, pero es verdad que el estudio sobre cómo afecta cada droga no está muy desarrollado. Los efectos de las drogas sí se sabe que son particulares y derivan de la singularidad y personalidad de cada individuo. Una misma droga no afecta igual a una persona que a lo mejor tenga un diagnóstico de depresión que una persona que no lo tenga, igual que no nos afecta igual en diferentes momentos vitales. Las dificultades sexuales asociadas al consumo sí que se enmarcan en algo esporádico y transitorio. Sin embargo, si estas dificultades se alargan en el tiempo, es decir, tengo un consumo crónico y por tanto tengo dificultades sexuales de manera muy continua, va a quedar una huella psicológica en mí que va a hacer que yo pueda enfrentarme a un nuevo encuentro sexual de una manera
diferente, con ciertos miedos, con cierta ansiedad y con cierta preocupación a que no funcione como espero, porque al final tengo el recuerdo de las malas experiencias vividas. En esta diapositiva he resumido un poco los efectos más común encontrado en la bibliografía de cómo afectan las drogas consumidas por la población estudiada. Destaca que el alcohol continúa siendo el facilitador del contacto social y en particular un facilitador de la aparición del impulso sexual. Sin embargo, también se sabe que influye directamente en el sistema nervioso central y, por tanto, va a influir en la respuesta sexual humana. En el caso de la heroína, destaca que la heroína fue utilizada como tratamiento para la eyaculación precoz porque retrasaba esta eyaculación y por tanto permitía mantener la erección durante más tiempo. Esto se realizaba con dosis muy bajas, pero en el caso de aumentar la dosis o que el consumo sea crónico, esta erección directamente desaparecería, por tanto se eliminaría el tratamiento para la eyaculación porque no habría erección. En el caso de la cocaína, he destacado que se utilizó como estimulante para el clítoris, considerando que podía aumentar la excitación sexual y la sensibilidad. Sin embargo, la cocaína es un anestésico local en el clítoris y hace el efecto contrario al esperado, es decir, se reduce la sensibilidad y se reduce, por tanto, el placer. En este encuadre he valorado el por qué es necesaria la formación en sexualidad y afectividad en los programas de tratamiento en problemas de adicción. Por un lado, es necesario explicar que cuando las personas acuden a unos recursos especializados en drogas y que su objetivo es una rehabilitación, saben que van a sufrir una reeducación global. ¿Qué es esto? Esto significa que se evalúan muchos valores y muchas formas de estar en el mundo y se cambian aquellos que pueden afectar de forma negativa en nuestro estilo de vida. La salud sexual, por tanto, debe de estar dentro de esta reeducación porque al final es un contacto social que tenemos. Por otro lado, las personas, en este caso yo hablo de las personas que acuden a estos centros, tienen muy presentes las experiencias sexuales que han tenido bajo los efectos de las sustancias, tanto las positivas como las negativas, por esto que he dicho antes de la huella psicológica que queda de haber tenido varias experiencias sexuales negativas seguidas. La vivencia, por tanto, de la sexualidad en muchos casos es negativa e influye directamente en que todas las adicciones producen efectos negativos en la respuesta sexual, ya sea a corto o a medio o a largo plazo. También, gracias a mi trabajo, he podido ver que muchos manifiestan dudas sobre cómo funcionarán en la cama. Arrastran problemas vividos y piensan que la eliminación de la sustancia no va a ser algo que elimine este problema. Además, existe otro punto de vista contrario, que es que aparecen expectativas distorsionadas de cómo deben ser las relaciones sexuales. En el caso de haber utilizado sustancias que a lo mejor hayan aumentado la duración de las relaciones sexuales, piensan que siempre van a ser así. Y entonces, cuando se eliminan estas sustancias, su deseo y su placer y su disfrute disminuyen. Entonces, hay que volver a encuadrar cómo son las relaciones sexuales, cómo es la respuesta sexual humana sin ninguna sustancia que la altere para colocar un poco estos pensamientos. De todo esto surgió la investigación que se hizo de carácter cualitativo. Pretendía investigar cómo había sido la vivencia de la sexualidad durante el consumo. Para ello conté con 15 hombres y 5 mujeres que han sido consumidores de sustancias y actualmente están en tratamiento de rehabilitación y reinserción social. Se hicieron 20 entrevistas semiestructuradas y a continuación voy a hablar un poco de los resultados más llamativos de esta investigación. Los resultados fueron que había una carencia sentida y expresada de educación sexual recibida durante su vida. Los medios de comunicación, aquí incluyo películas, series y porno, han sido una fuente de información tanto de prácticas sexuales habituales, de métodos anticonceptivos, incluso de relaciones entre participantes de una práctica sexual. La existencia de prácticas sexuales no estaba relacionada ni con la satisfacción ni con el placer y en muchas ocasiones tampoco con el consentimiento. Las relaciones sentimentales durante el consumo y durante el tratamiento son consideradas detonantes y medidas protectoras para una recaída o cambio de consumo. Es decir, en ocasiones
que una discusión con una pareja sentimental puede conllevar de forma directa que vuelvan a consumir, así como una buena red social y un buen apoyo de la pareja sentimental puede ayudar a que se mantengan en estos tratamientos a pesar de que hayan percibido dificultades. Y para terminar, existe una preocupación sobre cómo vivirán su sexualidad fuera de las drogas, sin estos efectos, tanto de manera positiva como negativa. No saben muy bien si será a mejor o a peor. Por esto, realizo una propuesta de intervención, que es un proyecto educativo llamado Salud Sexual como parte de mi recuperación, que tiene como objetivo actualizar los conceptos de sexualidad e igualdad de género. Este punto es importante porque por esta marginalidad y por esta exclusión social de la que he mencionado al principio, a veces no son conscientes de los avances de ideología y de los cambios legales que ha podido haber en el Estado, y es necesario también que vuelvan a conectar con la realidad en la que viven. También tiene como objetivo generar reflexiones sobre las actitudes y creencias y valores que tienen de la sexualidad, tanto con la que han vivido como con la que proyectan hacia el futuro, y al final crear un espacio compartido y libre de expresión, que es muy importante en los recursos de tratamiento entre iguales, porque se ha visto que permiten y facilitan progresar en el tratamiento de una forma más positiva. La población destinataria son personas que son atendidas en centros de atención integral a la drogodependencia, también llamados CAT o CAID, usuarios de centros residenciales de cuidados y usuarios de recursos de estancia prolongada. Todos ellos actualmente deben de estar en un proceso terapéutico de deshabituación y reinserción social. La temporalización para las unidades didácticas será de 6 sesiones semanales de 1 hora y media durante 6 semanas, que puede variar en función de las dinámicas de grupo, así como de la disponibilidad o actitud de los participantes. También cabe destacar que estas sesiones serán tanto teórico como prácticas. Habrá actividades donde puedan tanto expresar sus sentimientos y más de reflexión, como poner en práctica y evaluar los nuevos pensamientos adquiridos. Las unidades didácticas, la primera es perspectiva de género. En ella se hablará del concepto de género, de identidad, de sexo, de expresión de género, así como de conceptos más globales como el machismo, micromachismos, patriarcado y feminismo. Todo ello para encuadrar un poco en cómo está la sociedad actualmente. A continuación, la unidad didáctica 2 será sobre sexualidad. Se hablará del concepto de sexualidad, para qué sirve, cuál es el modelo biopsicosocial, un repaso de la anatomía y de la respuesta sexual humana. La tercera unidad didáctica hablará de las prácticas sexuales, que es una práctica, reflexión sobre el coitocentrismo, y un punto muy importante que será hablar de cómo pueden influir las drogas en la respuesta sexual humana. En este punto habrá un espacio de reflexión y de compartir, en caso de que quieran, de las experiencias que han vivido y contrastar un poco cuál es la teoría con la realidad vivida. También se hará un repaso de los métodos barrera y anticonceptivos como parte de reducción de daño. Y para terminar, se hablará de las relaciones sentimentales. Por un lado, se encuadrará el concepto de orientación sexual, se profundizará en el colectivo LGTBIQ+, y además se hablará del amor romántico, de sus mitos y de otros aspectos como el consentimiento y el consenso. Se hará un cierre de taller, que concluirá con una evaluación tanto del taller como de la profesional que lo ha impartido, y un cierre en forma de juego de los conocimientos adquiridos. Las conclusiones que he extraído en la realización de este trabajo es que el cuidado a la sexualidad se sigue ignorando en los tratamientos de rehabilitación, a pesar de que ha habido estudios que avalan la importancia. En los procesos de tratamiento, retomar la actividad sexual es uno de los objetivos personales más habituales. Esto en ocasiones puede conducir a un fracaso en el tratamiento de rehabilitación si no se hace en el momento adecuado del tratamiento. Existe una vivencia de la dificultad sexual durante el consumo, que en muchas ocasiones no pueden darle explicación porque desconocen cuáles han sido los motivos que han provocado esto. Por ejemplo, saben que
consumiendo alcohol van a tener una mayor facilidad para entablar nuevas relaciones sociales, pero no entienden o no saben o no conocen porque les falta información que una dificultad en la erección también puede estar provocada por este consumo de alcohol. La investigación sobre sexualidad en drogodependencia es escasa y además existe muy poca constancia de programas que trabajen la sexualidad como parte del tratamiento actualmente en España. Para terminar, este trabajo tiene una línea abierta de investigación donde se valorará cómo impacta en la vivencia sexual futura que se hayan impartido educación sexual en los tratamientos de adicciones durante su tratamiento. Y ya está.